Buen día, mi nombre es Dana, soy estudiante de licenciatura en biología y hoy vamos a hablar de la diferenciación celular. Primero, ¿qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular es el proceso por el cual las células adquieren una forma y una función determinada, especializándose así en un tipo de célula en concreto. Primero durante el desarrollo embrionario y posteriormente durante la vida de un organismo pluricelular. Entonces, la continua proliferación celular y luego la diferenciación en distintos tipos de células nos dan lugar a cada tejido en nuestro cuerpo mediante una célula inicial que es el cigoto. El cigoto es la unión entre los gametos masculino y femenino, entonces es una célula pues ya fecundada. Primero hablaremos de potencia celular. Entonces, ¿qué es la potencia celular? La potencia celular es la capacidad que tiene una célula para diferenciarse en otros tipos celulares. A mayor cantidad de tipos celulares que logra diferenciarse pues cierta célula, mayor será su potencial celular. Principalmente tenemos las células totipotenciales, luego las pluripotenciales, luego las multipotenciales y por último las unipotenciales. Entonces, los cambios entre totipotencial, pluripotencial y multipotencial, por último unipotencial, están debidos a alteraciones o cambios en el conjunto de genes que van expresando cada tipo de estas células. Entonces, primero tenemos las células totipotenciales. Estas células pueden crecer y formar todo un organismo completo. Tanto los componentes embrionarios, que son pues las tres primeras capas, como los extraembrionarios, que son la placenta. Entonces, estas células totipotenciales se producen desde los primeros 4 días del desarrollo embrionario. Entonces, el cigoto con su primera división, segunda división, tercera y cuarta, que pues cada una de estas se llaman clivajes, nos resultarán en una mórula, que ya es un conjunto mayor de células, y esta pues recibe ese nombre de mórula básicamente porque se asemeja pues a una mora. Entonces todas estas células durante cada uno de los clivajes tienen la capacidad de originarnos un feto y por consiguiente todo un individuo. Entonces si nosotros cogemos alguna de estas células, sin importar el clivaje en el que se encuentra el cigoto, pues vamos a obtener un feto. Luego de las células totipotenciales encontraremos las células pluripotenciales. Esta es nuestra mórula. Nuestra mórula ya pasa a ser un blastocisto. En el blastocisto es donde apreciamos ya como tal la primera diferenciación celular, que es aquí entre la capa externa y la masa interna celular. Entonces, las células de la capa externa reciben el nombre de trofoblasto y de la masa de embrioblasto. Vamos a hablar específicamente de las células aquí de la masa. Estas células pues tienen la capacidad de generarnos la mayor parte de los tejidos del organismo, pero a diferencia de las anteriores, estas no nos pueden generar todo un embrión. Entonces, estas células que encontramos aquí tienen una capacidad pluripotente, es decir, que nos generan células de todo tipo y por ende pues tejidos, pero no embriones. Luego de ver la blástula o el blastocisto, ya hablamos aquí de las células multipotentes, entonces aquí ya pasamos a ver lo que son las hojas embrionarias. Y aquí estas células son aquellas que solo pueden generar células de su propia capa embrionaria. Y también son llamadas células madre o órgano específicas, pues son capaces de originar las células de un órgano en concreto, tanto en el embrión como ya en el adulto, donde son llamadas células madre adultas. Entonces aquí podemos apreciar cómo dependiendo de la capa embrionaria vamos a generar cierto tipo de células. Entonces en el endodermo, por ejemplo, vamos a generar lo que son células del pulmón, células tiroideas, células pancreáticas. Luego en la capa del mesodermo vamos a generar lo que son las células del músculo cardíaco, células musculares del esqueleto, células tubulares del riñón, globulitos rojos y músculos lisos para el estómago. Y la capa más externa
que es la del ectodermo, nos va a generar lo que son las células de la piel, neuronas y células de pigmentos. Aquí, a medida que las capas se van generando, vamos a encontrar que pues no solo va a haber un tipo de diferenciación celular pues por división de una célula madre, sino que también aquí vamos a empezar a ver cómo va a ser pues una diferenciación debido a pues un proceso de inducción, el cual vamos a tratar más adelante. Algunas células en el cuerpo adulto conservan esa habilidad de dividirse y de producir múltiples tipos de células. Entre ellas están pues las células madre adultas que anteriormente mencionamos y que por lo general son multipotentes, es decir, que pueden producir más de un tipo de célula, pero no una gran variedad. Recordemos que ya es una variedad con respecto a un órgano en específico. Un ejemplo claro de lo que son las células madre adultas son las células madre hematopoyéticas, pues en lo que es como tal el proceso de la eritropoyesis, que es la formación de las células sanguíneas. Pues aquí vemos claramente cómo es ya específicamente para un tipo de células, en este caso de la sangre. En lo que son las células madre adultas encontramos un proceso al que denominamos autorrenovación, que es cuando la célula en división pues se renueva a sí misma, creando una hija funcionalmente idéntica y otra que adopta una identidad diferente, ya sea al diferenciarse directamente como un tipo de célula necesaria o al sufrir divisiones adicionales para crear más células. Entonces aquí el mismo ejemplo, la célula madre hematopoyética, por un lado, realiza un proceso de autorrenovación creando una célula madre hematopoyética idéntica, generando precisamente autorrenovación, y otra por aparte, que es una célula hija que se convierte ya con una función pues diferente. Puede ser una célula madre mieloide, es decir, que nos produzca células sanguíneas pero a partir de lo que es la médula ósea, o células madres linfoides que nos produce células sanguíneas pero ya a nivel del sistema linfático. Ahora bien, ¿cómo saben las células lo que deben hacer durante el desarrollo? Bastante simple. Recordemos que pues dentro de nuestras células encontramos el núcleo y dentro de nuestro núcleo vamos a contener nuestro ADN, nuestro material genético, el cual está compuesto por genes, los cuales contienen pues la información para sintetizar cierta proteína. Recordemos que esta expresión de proteínas es lo que nos dará lugar a cierto tipo de aspectos ya visibles, o sea, fenotípicos que se nos expresen. Entonces, nuestras células madre básicamente lo que harán es, una vez pues vayan a dividirse, le dirán a la próxima célula qué genes debe encender y qué genes debe apagar para expresarlos. Por ejemplo, aquí ella apaga lo que son los genes que implicarían ser una célula neuronal, una neurona, y enciende como tal los genes que nos dan esas características de una célula muscular. Y acá pues en el caso contrario, acá se expresan lo que son los genes de una neurona y se apagan lo que serían, por ejemplo, los genes de una célula muscular o cualquier otro tipo de célula. Acá lo que pasa es que existe pues una expresión del material genético de acuerdo a las necesidades. Entonces veamos que realmente lo que es el material genético, lo que es el ADN, en todas nuestras células va a ser el mismo, porque pues es el mismo en cada individuo. Lo que cambia es cómo se nos expresan estas proteínas, estos genes, cómo se traducen para darnos pie a lo que son ya las células. Aquí es súper importante anotar que una vez ya tengamos una célula como tal especializada, por ejemplo la neurona, esta ya no se puede seguir especializando porque ya está especializada, ella ya se queda como una neurona y ya se muere como una neurona básicamente.
y tampoco se puede diferenciar, es decir, que no puede como retomar ese potencial pluripotente, ya se queda así igual con todas, o sea, una vez ya estén como tal definidas, específicas, ya no pueden pues cambiar. Bueno, como vimos anteriormente, el desarrollo está en su mayor parte bajo el control de lo que son los genes. Entonces, los tipos de células maduras, o sea, ya especializadas del cuerpo, como lo son las neuronas o las células hepáticas, es decir, del hígado, expresan diferentes conjuntos de genes que les dan propiedades y funciones únicas. Repito, o sea, el material genético sigue siendo el mismo, pero ya no se expresa de la misma forma. Ahora veamos que existen dos tipos de informaciones que nos guían este comportamiento de las células para precisamente diferenciarse. El primero es la información intrínseca y el segundo es la información extrínseca. Primero, cuando hablamos de información intrínseca, hablamos de aquella información que se encuentra como tal interna a cada célula, es decir, que es aquella información que es heredada de la célula madre, por el proceso de división celular. Aquí, pues en la primera imagen, vemos cómo esta célula madre, a través de factores de transcripción más precursores de ARN mensajero, decide qué genes son los que va a querer como tal encender para transmitirle a sus células hijas. Entonces, estas células hijas heredan esos factores de transcripción, esos genes específicos que la madre quiere que se transmitan. Y pues aquí en el caso de la primera imagen hablamos de un proceso de distribución simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque como vemos, tanto la información de la madre como la de las dos hijas es exactamente la misma. Pero no solo nos podemos encontrar con una distribución simétrica, sino que también nos podemos encontrar con lo que es una distribución asimétrica. Es decir, que nuestras células hijas pueden tener pues identidades diferentes. Como vemos aquí, ella le transmite ciertos factores de transcripción a su primera célula hija y a su segunda célula hija. Son unos factores de transcripción diferentes que hacen que estas células tengan pues identidades distintas la una de la otra. Que nos quede más claro lo que es el proceso de segregación asimétrica de estos factores determinantes de los que hablamos anteriormente, volvamos al ejemplo de la célula madre hematopoyética. Es un ejemplo pues muy simple. Entonces, lo que les dije anteriormente, ella por un lado le transmite o le enciende ciertos genes a su primera hija, que es para que esta célula permanezca igual, idéntica a la célula madre, y a su segunda hija le transmite otros factores totalmente distintos para que ella lo que haga es convertirse en una célula madre mieloide o linfoide. Acá lo vemos muy claramente. Segundo, cuando hablamos de información extrínseca, posicional o inducida, hablamos de aquella información que la célula recibe de sus alrededores. Por ejemplo, una célula puede recibir señales químicas de su célula vecina que le informen que debe convertirse básicamente en un tipo de célula particular de fotorreceptor o una neurona que detecta la luz. Recordemos que cuando estábamos hablando de las hojas embrionarias, les comenté que íbamos a tomar este tema de inducción más adelante. Entonces, este es un ejemplo súper claro de lo que es la inducción. Entonces aquí, cuando ya se van formando estas capas, a medida que se forman estas capas, estas células se van precisamente comunicando y se van informando, por ejemplo, a qué células se deben especializar, si a células como tal de la última capa de la piel o ese tipo de cosas. Bueno, aquí encontramos lo que son tres casos. El primer caso es la inducción por difusión. Entonces, tenemos una célula la cual va a empezar a liberar ciertas señales
que su célula vecina va a captar mediante sus receptores y de esta forma va a recibir la información. El segundo caso es cuando estas células entran en contacto directo, entonces ya no están así alejadas como se muestra en el diagrama, sino que van a estar en contacto directo. Entonces aquí ellas a través de proteínas van a transmitir esa información mediante ese contacto directo. Y tercero y último caso, que es por uniones. Entonces, a diferencia del anterior que era contacto directo, las células, aquí en este caso, lo que van a hacer es unirse a través de lo que son pues unas hendiduras, van a unirse y así a través de estas conexiones, pues mediante esas hendiduras, van a transmitirse pues la información, ¿verdad? Entonces, esto se hace mediante lo que son las proteínas. En este caso vamos a encontrar las proteínas conexinas. Y en modo general, hablando de como tal la inducción, vamos a hablar de proteínas conexonas. Esto es bastante común en lo que son, o pues donde más lo vemos, son pues en los tejidos. Nuestras extremidades en su mayoría se forman a través de lo que son, o no se forman, sino que se especializan a través de lo que son procesos de inducción, y también lo que son nuestros ojos es un claro ejemplo. Entonces, a grosso modo, lo que fueron los determinantes, factores de transcripción y las señales, todas tienen el propósito de cambiar esa expresión genética y así generar una diferenciación en cada una de las células. Y eso fue la diferenciación celular. Muchas gracias.